Hola traders, el día de hoy generamos muy buenas ganancias con una planificación que si no la has visto, la dejé en el video anterior y si la pueden aprovechar, estudiar y poner en práctica, les va a servir muchísimo para sus futuras planificaciones con el fin de que ustedes generen excelente dinero y no empiecen a depender de otras personas o del vecino que subió una planificación o que compró oro, que compró Bitcoin, que compró... No. Ustedes tienen que depender de ustedes mismos, aprender a saber cómo moverse en los gráficos. Estos videos que estamos haciendo es para todos ustedes. Esto, créanme, eso es una mina de oro siempre y cuando ustedes sepan trabajarlo. Y se los estoy demostrando paso a paso, completamente gratis. Ustedes pueden llegar, mirar cada uno de mis videos en el canal de YouTube y ustedes pueden darse cuenta la gran cantidad de dinero que ustedes están perdiendo por no sentarse a estudiar, no dedicarle tiempo, por esperar ganancias de un momento a otro. O sea, ustedes quieren llegar al punto de que empiezan a ver un gráfico, empiezan a aprender sobre trading y ya quieren volverse millonarios. Yo llevo años en este proceso, estoy creando mi futuro, estoy creando mis inversiones, estoy generando dinero, pero todo esto es un proceso, todo esto lleva tiempo. Todo esto lleva mucho estudio, mucho backtesting, que es lo que nosotros hacemos a la hora de estudiar los gráficos. Yo le digo a muchos estudiantes, hombre, vamos a estudiar, vamos a hacer backtesting, vamos a mirar los gráficos, hacemos planificaciones y ahí se ven los resultados. Pero los que yo les digo, hazme 15 planificaciones, terminen haciendo solamente una o por mucho dos, eso no sirve. Lo que sirve es estar practicando, practicando, practicando y ir a mirar qué ocurrió después con el fin de que ustedes vean esta salió ganadora, esta salió perdedora y hacer una retroalimentación. En el trading la retroalimentación es muy pero muy importante. A ustedes les va a significar el éxito en su negocio. Esto es como cuando ustedes montan un restaurante, empiezan con toda la energía, con todo el entusiasmo y ustedes empiezan a comprar cosas y empiezan a ambientar su restaurante, empiezan a meterle cosas y no llega gente. Tranquilos, empiezan ustedes a hacer publicidad, empiezan a dar volantes, empiezan a salir en Instagram, historias, influencers, de todo, con el fin de que empiecen a despegar. Pero hay unas cosas que ustedes hacen y no les funciona. Es decir, este tipo de publicidad no me sirvió para llegar a tantas personas. Lo mismo ocurre en el trading. Esto no me está funcionando. Esta parte no la estoy entendiendo. Debo practicar más o debo dejar eso ahí a un lado y seguir con esto que sí me está dando resultados. Lo mismo pasa en cualquier negocio, como se lo vengo explicando por medio de un restaurante. Lo mismo pasa con el trading. Entonces, hagan esa comparación. Lo mismo pasa con las ganancias y con las pérdidas. En el trading, muchas veces tenemos pérdidas, pero son pérdidas controladas. En un restaurante, ustedes pueden haber comprado algún mercado que esté estipulado para ciertos días y cierta parte del mercado no se pudo vender como ustedes hubiesen querido y quedó sobrando, esa comida se pierde. Entonces, ¿qué significa eso? Pérdidas. Pero esas pérdidas tienes que saberlas controlar, porque tú ya sabes cuánto más o menos se gasta en ciertos días o en cierta temporada y ya empiezas a disminuir esas pérdidas porque ya las tienes controladas. Lo mismo ocurre en el trading. Tú tienes que saber cuánto voy a generar, cuánto voy a perder si en dado caso se me va en contra y estar dispuestos a asimilar esas pérdidas. Yo sé que a nadie nos gusta perder, todo lo queremos ganar, pero es parte del negocio. Entonces empecemos a ver las cosas de otra manera, empecemos a mirar las cosas de una forma más inteligente y verán que ustedes empiezan a generar más dinero. Empiezan sus cuentas a crecer, a crecer, a crecer. Y no piensen que ustedes van a entrar en el trading y empiecen a generar dinero de la noche a la mañana y salir adelante y volverte millonario y comprarte los Lamborghinis y no, todo eso tiene su proceso. Ustedes no van a empezar acá y al otro día estar en la luna. No, ojo con eso. Los pocos que han podido hacer eso es porque fue suerte y eso es uno entre miles de millones, no sé. ¿Sí? Y esas cosas ustedes no pueden estar pensando en la suerte en el trading. Todo es una planificación, todo es controlado, todo es resultado de mucho estudio, mucha dedicación. Ese es el éxito de este y de muchos negocios, ¿ok? Entonces, para los que no han visto el anterior video, los invito a que vayan y miren ese video, dejen su comentario, vean el paso a paso que se hace en esta planificación y ahorita les voy a mostrar el resultado de esa planificación en la cual dio excelentes ganancias con el mercado cerrado. El día sábado se realizó la planificación y el día de hoy, día lunes, ya se generó excelentes ganancias. De eso se trata el trading.
Ustedes pueden estar operando, pueden dejar planificaciones hechas, pueden dejar operaciones andando, pueden estar en otros negocios y el trading se está moviendo. Es decir, sus operaciones ya están andando, están generando dinero a la vez que ustedes pueden estar haciendo otro tipo de cosas, pueden estar haciendo lectura. Ok, este es un libro que ahorita en este momento estoy leyendo, muy bueno, se los garantizo. Llevo muy poco todavía, pero lo que he venido leyendo, excelente, excelente. Entonces se los recomiendo. Pueden irse a hacer ejercicio, a mejorar su estado anímico, a su estado en forma, que es lo que yo vengo haciendo, cambiando esos malos hábitos que tengo, empezando a levantarme mucho más temprano. Es un proceso para uno levantarse más temprano, entonces voy corriendo mi horario poco a poco con el fin de que ya dentro de un tiempo ya no se me dificulte, empecemos a generar más horas en el día, porque normalmente dormimos y ya llevamos 2-3 horas perdidas por culpa del sueño, la pereza, todo ese tipo de cosas. Pero cuando tú estás enfocado para llegar al éxito, esto no puede ser un impedimento, ¿ok? Entonces, traders, los invito a que estudien, miren el video anterior, miren los anteriores, denle like, comenten. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete y verás que vas a tener mucho, pero mucho contenido que les va a servir a todos ustedes para que puedan llegar al éxito en el trading, que es mi negocio, y les voy a estar enseñando muchas más cosas sobre mindset para que ustedes empiecen a mejorar como esa perspectiva hacia lo que ustedes quieren. Ojo, no solamente en el trading se va a realizar todo esto que les estoy diciendo. Esto pónganlo a prueba en otros negocios, en cualquier negocio. Si ustedes quieren ser exitosos, tienen que hacer un proceso bastante largo. No esperen el éxito de la noche a la mañana y verán que las cuentas bancarias de ustedes van a empezar a subir con el negocio que sea. Mientras ustedes se propongan, mientras ustedes se inspiren, mientras ustedes le metan la ficha, las ganas que se necesitan en un negocio, ustedes lo van a lograr, sea el negocio que sea. Y nos vamos a ver en el Olimpo, nos vamos a ver arriba con un buen billete, viajando, disfrutando y ayudando a los demás para que también lo logren, porque no podemos verlo eso como una competencia. Siempre tenemos que verlo como algo que también podamos estar ayudando a los demás a que también lo consiguen y empecemos a dejar esos empleos que no nos gustan, levantarnos, a ver al jefe, a que nos regañen, a que nos griten, a que nos humillen, a que nos insulten, horarios que no nos gustan, no podemos ver ni siquiera a nuestras familias por estar viajando porque nos toca por trabajo, no ni siquiera es por placer. Entonces todo ese tipo de cosas, y los sueldos mínimos, ¿ok? Esos sueldos que nos sirven solamente para sobrevivir, eso es lo que nos podemos permitir en nuestras vidas. Ustedes tienen que trabajar muy duro para poder tener una excelente vida, una vida llena de lujos, llena de viajes, llena de muchas cosas, y estamos en ese proceso. No lo hemos logrado, pero estamos ahí, día a día, día a día. Todos los días vamos sembrando algo y verán que dentro de un tiempo lo vamos a lograr. Y bueno, traders, como les venía diciendo anteriormente, vamos a revisar el gráfico con el fin de que ustedes puedan revisar esa operación en el par del oro con el dólar. Se generaron el día de hoy excelentes ganancias y vamos a revisar un poco más qué perspectiva podemos estar viendo con el fin de que ustedes empiecen a estudiar, empiecen a hacer backtesting y ustedes empiecen a generar con sus propias planificaciones, ¿ok? Bueno, vamos al gráfico. En estos momentos ya tengo aquí el gráfico del dólar con el oro, ¿ok? Aquí tenemos la planificación que la pueden ver en el video pasado, que se los dejo aquí en la parte de arriba para que lo puedan ver. Y ahí ustedes pueden estar viendo el proceso que teníamos en esta zona. Veníamos como por acá y sabíamos que el precio podría estar cayendo acá. Entrábamos y podríamos tener algún movimiento en falso y luego si se iba de para arriba. En este caso nos respetó muy bien el soporte que habíamos plasmado con anterioridad, que es este. Vamos a marcarlo de una mejor manera para que ustedes lo puedan ver, que es este. Ok. Ahí ustedes ya pueden estar observando este gran soporte y el precio cae acá, rebota y lo respeta muy bien y luego, ¡pum!, semejante subida ya nos dio excelentes ganancias. El precio no llegó a donde teníamos estipulado la toma de ganancias, pero ustedes viendo esto, ustedes ya pueden decir, bajo mi profit, mi toma de ganancias y salgo del mercado. Recuerden que lo que nosotros queremos es asegurar dinero en nuestros bolsillos y irnos del mercado con los bolsillos llenos, ¿ok? Listo, que no me llegó hasta acá y veo que como que no quiere subir, vete,
saca las ganancias y vete feliz, son muy buenas ganancias, ¿ok? Cuando haga este movimiento, el precio que rebotó y empieza a subir, les recomiendo coger su stop loss y empezar a subir, ¿ok? Con el fin de que ustedes puedan llevar al punto de que ya el precio ya se fue bastante y subirlo primero a lo que es el punto de entrada, por si en dado caso se devuelve, ya sería un break-even, es decir, un 0-0, es decir, que ustedes no van a perder ni a ganar, ya la operación salió completamente gratis y están ya apuntando a que generen ganancias, ¿ok? Ahora, vamos a poner aquí que este es nuestro stop loss, vamos a ponerle aquí la plantilla de la stop loss y vamos a decir que estamos en estos momentos acá en break-even y ya el precio, por decir, pasó esta zona de resistencia que tenemos acá. Voy a trazarla acá con esta línea punteada roja. Ya podemos empezar a asegurar ahora ganancias. Anteriormente estamos asegurando una operación en donde no pudiéramos salir en pérdidas, pero ahora vamos a mirar la manera que no vayamos a salir con los bolsillos vacíos. Entonces podemos empezar a coger el stop y a subirlo. Podemos ponerlo por acá en esta zona de resistencia y ya estaríamos asegurando toda esta zona de ganancias. Es decir, que si el precio hubiera subido acá y se hubiera devuelto, ahí ya hubiésemos salido en ganancias, ¿ok? Y así podemos estar también, sin dado caso, o sea, siguen dentro de la operación, seguir subiendo y asegurando otro espacio de ganancias, más dinero para sus bolsillos, con el fin de que el precio pueda tener algún movimiento, pueda bajar un poquito y seguir subiendo, sin dado caso el precio va a buscar la resistencia de la parte de arriba. Pero eso nos va a permitir a nosotros ya asegurar. Si en dado caso ya quieres salirte de la operación y estás viendo algunas mechas que no te están gustando o algo por el estilo, toma ganancias. Si ya las tienes, asegúralas. Y esto es otra manera de que ustedes puedan perseguir el precio y asegurar ganancias. ¿Ok? Entonces, así de simple. ¿Listo? Por el momento estamos en una zona en la cual está rebotando el precio. Vamos a trazar esta línea punteada por acá, en la cual estamos en una zona de resistencia. ¿Ok? Esta zona que tenemos acá es una fuerte zona de resistencia. Ahora vamos a marcar la otra zona de resistencia a tener en cuenta, que es todo esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Aquí podemos estar planteando que podríamos tener algún movimiento en caída a buscar esta zona de soporte. ¿Cómo podemos planificar ahí? Podemos poner una operación en corto y con toma de ganancias por esta zona. Podemos poner el stop loss por encima de la resistencia de arriba o un poco más arriba con el fin de tener espacio para que se mueva. Es decir, vamos a entrar más livianos en esta operación porque es posible tener el precio en la parte de arriba, es decir, en esta zona. ¿Ok? Y ahí podemos estar poniendo también otra entrada si en dado caso llega a subir y podríamos tener como margen el mismo stop loss. ¿Ok? Teniendo en cuenta el profit muy similar a la de parte de abajo, ¿ok? Donde estaríamos tomando ganancias. Pero me gustaría ver primero también cómo se va a resolver el precio en esta zona. Es decir, si continúa pegando acá, busco entrar, ¿ok? Si, como lo está haciendo en estos momentos. O sea, ahorita, en estos momentos me está dando entrada, está mostrando que es una zona de resistencia en la cual no ha podido, pero recuerden, tenemos una mini tendencia alcista. Entonces hay que tener eso muy presente. Entonces podemos tener un día en la cual el precio quiera seguir subiendo y nosotros metiéndonos en un short. Entonces no es lo más indicado. Por eso debemos ser muy prevenidos y es mejor no entrar tan pesados, sino un poco más livianos en este tipo de operaciones. ¿Ok? Vamos a revisar otro par así de rapidez, que es el par del euro dólar, que me han escrito mucho, en el cual les gusta mucho este par. Vamos a borrar lo que tenga acá. Y listo. Vamos a ver qué está ocurriendo acá. Vamos a trazar líneas de tendencia. Vamos a revisar qué vemos en el gráfico. Estamos en una temporalidad de 15 minutos. Aquí puedo ver una zona de resistencia en la cual todavía no ha llegado el precio. Es posible que llegue allá. Y fíjense esto que también estoy viendo. Tiene mucha coherencia un punto con el otro. Y al parecer sí tocó la resistencia y todo el mundo pudo haber estado esperando el precio más arriba y pudo haber dejado a muchas personas esperando esos precios para entrar en un short. Entonces acá podemos ya empezar a trazar zonas en las cuales el precio puede estar en estos momentos cayendo, pero
pero podemos estar indicando un short en esta zona con un stop loss por encima de esta zona de soporte que ahora es resistencia. Voy a ponerla aquí mejor, con el fin de que nosotros estemos más seguros a la hora de entrar en una operación. Y aquí si ya nuestra toma de ganancias sería sobre la zona de soporte que tenemos aquí trazada, que ahí estaríamos asegurando. Ok, esa es nuestra zona a tener en cuenta y ahí estaríamos saliendo. Ok, entonces muy presentes a ese movimiento. Y ya hay que tener en cuenta también esto. Estoy viendo aquí, viene esa línea punteada. Entonces el precio puede llegar a hacer esto, llegar aquí, mantenerse aquí y caer acá. Aquí ya estaríamos saliendo, subimos nuestro profit, nuestra toma de profit y nos vamos. ¿Ok? Entonces fíjense cómo con una planificación muy pero muy rápida, en cuestión de minutos ya podemos estar poniendo nuestras planificaciones, nuestras órdenes de compra y venta y poniendo nuestras alarmas si ya las tienen. Si no las tienen, pueden ustedes pagar la membresía de TradingView, que es muy económica y les va a servir para que ustedes pongan esas alarmas y les lleguen al correo, les suene el celular y ustedes pueden estar más pendientes en dado caso. ¿Ok? Entonces aprovechen todas esas herramientas. Si no tienes TradingView o apenas vas a abrir, es solamente con tu correo electrónico. Si en dado caso acá te dejo un paso a paso de cómo puedes abrir tu cuenta y ahí te dejo el enlace para que puedas ingresar. Y ojo con esto, en TradingView es donde nosotros planificamos y donde nosotros vamos a operar, es en los exchange, en los brokers, con el fin de que ustedes aquí planifican y se van a meter el dinero es en otro lado, ¿ok? Para que tengan eso ahí presente. Entonces, traders, nos vemos en el siguiente video. Si no te has suscrito, suscríbete, dale like a este video, compártelo con personas que les pueda interesar este tipo de planificación. Vamos a arreglar nuestro mindset, vamos a empezar a mirar nuestros negocios de otra manera, vamos a incrementar esta energía que necesitamos a la hora de operar y a la hora de estar en cualquier negocio. ¿Ok? Entonces, traders, no olviden suscribirse, dale like y cualquier duda que tengan, por favor, en la cajita de comentarios me lo pueden escribir. El video que quieran me lo pueden escribir y lo hacemos. Estamos para ustedes, estamos para ayudarles y vamos todos para arriba. Un abrazo, traders. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.